Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. LinkedIn, cómo sacarle el máximo partido. Las redes sociales se han convertido en el centro de nuestras vidas digitales y nuestro entorno laboral y nuestro perfil profesional no se quedan al margen. Así que tal vez la mejor idea es tomar el control y sacarles el máximo provecho. ¿Por qué hay que estar en LinkedIn? ¿Se puede estar pero solo de observador o hay que ser activo? ¿Cuáles son las recomendaciones más útiles? ¿Qué hacer y qué no? ¿Es recomendable la participación activa de los directivos empresariales en las redes sociales? Marta Gallardo, del equipo de comunicación de Banco Santander, y Rodrigo Miranda Beltrán, socio director general de ISDI, hablan de todos estos temas en la siguiente conversación. Rodrigo Miranda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Oye, pues mira, estoy encantada de que nos hayas acogido en tu casa. Te sigo en redes sociales, especialmente en LinkedIn, y bueno, tus publicaciones son absolutamente interesantes. Antes de pasar a este terreno, me gustaría que nos hablases un poquito del ISDI. ¿Cuál es el foco del ISDI? ¿Por qué eso de talento digital? Sí, bueno, ISDI desde su origen y concepción de hace ya 14 años, o sea, podemos decir que somos un adolescente dentro de lo que serían las escuelas de negocio. El objetivo principal para nosotros ha sido formar talento a nivel profesionales individuales que quieren transformar su carrera profesional convencionalmente, digamos, en el mundo más offline para pasar al mundo digital, y luego también muchísimo trabajando con compañías y empresas, ¿no? Afortunadamente las compañías como la vuestra, como el Banco Santander, está invirtiendo en el desarrollo y la capacitación del talento, y esto lo que permite a escuelas como la nuestra es ayudaros, ¿no?, a formar ese talento que está dentro de las compañías, pues para incorporarle, ¿no?, esa visión y ese componente digital que ahora mismo el negocio y la sociedad necesita. Rodrigo, eres autor de varios libros. Uno de ellos se titula Mi Yo Digital, que me parece apasionante porque además creo que una parte de los beneficios la destináis a la Fundación Ana Bella. Uh-huh. Cuéntame, antes de pasar a hablar precisamente de este libro, que lo que trata es de guiarnos, ¿no?, por esa aventura de construir un poco nuestra reputación digital, pero cuéntame primero esto de que donáis la mitad de los beneficios a la Fundación Ana Bella. Con la Fundación Ana Bella llevamos muchos años colaborando. Y lo que hacemos, además de donar el 50% de los beneficios de este y de algún otro libro más, pues es colaborar también en talleres, ¿no?, que permiten a las mujeres que han sufrido, ¿no?, la lamentable situación de maltrato y volver a incorporarse quizá al mercado laboral o a una propia vida convencional, pues volviendo a tener presencia en redes sociales. Lo primero que hace una mujer maltratada cuando sufre lamentablemente esa situación es borrar sus perfiles sociales, ¿no?, cosa que luego le impide pues tener una vida normal, convencional, habitual e incluso poder ser relativamente sospechosa, lo cual es lamentable en alguna entrevista laboral, ¿no? Porque prácticamente ahora cualquier proceso de entrevista laboral lo primero que hace pues un profesional de recursos humanos es analizar la presencia en redes sociales de la persona que está entrevistando. Entonces eso es parte también de la colaboración que estamos teniendo con la Fundación Ana Bella en este caso. Me parece, Rodrigo, me parece increíble esta relación y esta conexión que habéis hecho entre ambos mundos, y esperamos, bueno, queremos que las personas que nos estén escuchando lo sepan. Cuando compramos el libro de Rodrigo Miranda, Mi Yo Digital, estamos donando una parte a la Fundación Ana Bella y a la formación digital de esas mujeres. Disponible en Amazon. Disponible en Amazon. Eso muy importante que lo sepamos. Retomo mi pregunta, efectivamente. Decía que tú nos guías por esa aventura, ¿no?, de construir nuestro perfil profesional digital, nuestra reputación. Hay personas probablemente que nos están escuchando y que quizá todavía no están en LinkedIn o no piensan estarlo, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que tú nos explicases por qué es clave estar en esta red o cuál es la importancia que tiene que figuremos aquí y de qué manera tenemos que estar. Sí, quizás antes de abanderar, ¿no?, una situación demasiado intensa, ¿no?, sobre hay que estar en una red social o no, yo en eso también intento evitar ser dogmático. El libro y el método que intento desarrollar en clase consiste básicamente en que cada uno se analice si tiene sentido o no tener presencia en redes sociales, ¿no? Uno se tiene que dar cuenta también de lo que se pierde. Desafortunadamente tenemos un poco la creencia de que en cualquier red social, y hablo sobre todo de Twitter, Instagram, quizá un poquito menos LinkedIn, un poquito más Telegram, prácticamente te vas a encontrar cualquier cosa, cosas inadecuadas, cosas que no tienen sentido, y es totalmente al contrario, ¿no? Depende de dónde mires, qué tipo de canales sintonices, qué tipos de influenciadores sigas, pues te puede aportar muchísimo valor. De hecho, una buena trabajo de preparación de tu presencia en redes sociales te permite luego ahorrar mucho tiempo. Tiempo informativo, tiempo para temas profesionales, tiempo para tus temas personales. Eso sí me permites a nivel general, particularmente sobre LinkedIn y sobre todo a nivel profesional. LinkedIn es una red que afortunadamente, ¿no?, y sobre todo últimamente, deja de entenderse ya como un mero alojador de currículums para convertirse en un medio de comunicación. De esta forma,
tu participación activa en LinkedIn no solo consiste en subir tus logros académicos, laborales y demás, sino también consiste en sintonizar un poco esas conversaciones, esos perfiles o esas temáticas que a ti te interesan, ¿no? Eso te iba a comentar, Rodrigo, porque efectivamente yo creo que todavía hay muchas personas que piensan que LinkedIn es una manera como de hacer de forma digital tu currículum, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto es una forma de perderse también, como tú dices, muchas oportunidades profesionales. ¿Cómo podemos no perdernos esas oportunidades profesionales? Yo, de nuevo, intento contar un poco estas situaciones, ¿no? Que pueden parecer un poco complejas o alejadas del mundo cotidiano a través de símiles que intento que sean un poco cercanos, ¿no? Y el tema de LinkedIn también es muy parecido pues a cuando vas a una fiesta, ¿no? Pues tú vas a una fiesta y a lo mejor no conoces a nadie y lo primero que haces es pues intentar acercarte en algún entorno y escuchar, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre en su sano juicio llegar a una fiesta sin conocer a nadie y ponerse a vociferar o a hablar nada, ¿no? Con LinkedIn pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer, si no estás muy acostumbrado a ese tipo de entornos, es escuchar, ¿no? Entrar en la red, dedicarte un tiempo, dedicarle, además no hace falta que sea mucho, en torno a 10-15 minutos al día es más que suficiente, y a partir de ahí, ¿no? Empezar a participar o a intervenir, ¿no? Eso es un poco, yo creo que las claves, ¿no? Lo que pasa es que es algo relativamente contraintuitivo y más en una cultura latina, ¿no? Que es, pues antes de hablar hay que escuchar. Uh-huh. Y el escuchar básicamente lo que te permite es tener criterio, entender qué tipo de contenidos son más interesantes o no, y sobre todo empezar a sentirte cómodo en un entorno que a lo mejor en un principio podría ser incómodo para ti. Uh-huh. Hay una funcionalidad en LinkedIn que a mí me llama mucho la atención y me resulta especialmente curiosa. Es esa funcionalidad que te permite saber quién ha visto tu perfil, quién ha consultado tu perfil. Y la verdad, yo no sé qué hacer muy bien con esta funcionalidad. ¿Tú qué haces, Rodrigo? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, depende de tu situación, ¿no? O sea, esa funcionalidad es muy interesante, sobre todo cuando tú lo que tienes que hacer es sembrar contenido que pueda ser interesante o que pueda estar sumando en un reposicionamiento profesional, porque quieres a lo mejor ser relevante, ¿no? Por ejemplo, en el sector banca, pero en los temas digitales, con lo cual empiezas a escribir o a desarrollar, a compartir contenido, a reflexionar o a comentar noticias sobre esto, con lo cual lo que empiezas a ver es que la gente que a lo mejor empieza a ver cómo esas noticias se van difundiendo, empieza a hacer a tu perfil. Con lo cual, por ejemplo, el objetivo en este caso sería pues posiblemente el de tener cierta empleabilidad. En otros casos, pues el conseguir ser un cierto influenciador alrededor de una temática, con lo cual a lo mejor la gente que está viendo puede ser gente que te puede invitar a algún evento, a alguna charla. O sea, yo creo que depende un poco del objetivo. Esa funcionalidad es muy interesante porque lo que significa es un poco el resultado de tu acción. Es decir, tú difundes contenido para que alguien se fije en ti, ¿no? Y ese círculo hay que terminar de cerrarlo, ¿no? Porque muchas veces lo que hay que hacer, y también sin ningún pudor, es, oye, pues escribir. Oye, pues he visto que has entrado a mi perfil, te puede resultar interesante la información que comparto, te parece que conectemos, o te invito a un canal o a un grupo de discusión que tenemos privado donde podemos seguir hablando de esto. Bueno, yo creo que a partir de ahí reaccionar de la forma más conveniente, siempre educada y siempre respondiendo, ¿no? Yo creo que a veces en LinkedIn hay gente que me pregunta, es que ahí me llegan un montón de gente que me escribe preguntándome por ofertas de empleo y tal. Da igual. Hay que responder. Aunque tengas un texto relativamente preparado, pero respetuoso y educado, siempre hay que responder porque nunca sabe cuándo puedes necesitar a la gente que te ha escrito y tú no lo has respondido. Y aparte de responder a estas personas que pueden estar viendo tu perfil o no, o las personas que contactan contigo, cuéntanos, ¿es bueno publicar mucho? ¿Es malo publicar en exceso? A veces nos pasamos. ¿Cómo saber si nos estamos pasando de la raya o con cuánta frecuencia debemos estar ahí para opinar o para comentar? Sí, para mí la regla, fíjate, no viene por el exterior, viene por un convencimiento interno, ¿no? O sea, hay una frase épica que yo también digo en el libro, no te puedes convertir en el community manager de tu vida, porque no eres un influencer y tampoco vives de ello, ¿no? Con lo cual, el primer ejercicio o de los primeros que yo impongo en ese libro es limita tu tiempo. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a esto? ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar? Cualquier minuto que le vas a dedicar a esto conscientemente va a ser mucho más del que le venías dedicando hace 2, 3 semanas, un mes, un año. Con lo cual, si son 15 minutos, esos 15 minutos aprovéchalos convenientemente. Si te da para escribir un post desarrollado, con cierto sentido, bien analizado, con referencias externas, perfecto. Si te da para escribir 3 más cortos, perfecto. Pero sobre todo haz algo que te haga sentir cómodo. O sea, uno se tiene que sentir cómodo con lo que está haciendo. Y sobre todo también hay un tema muy importante, ¿no? Cuando hablamos de mi yo digital, lo que estamos haciendo es trabajar con la identidad digital. Es decir, es un ejercicio proactivo de creación de marca personal en el medio digital. Pero el objetivo de todo esto no es crear la marca digital per se, es tener reputación, ¿no? Y la reputación depende de otros. Hemos estado hablando hasta este momento de profesionales en general, pero yo quiero ir un escalón más allá, tanto en ese perfil profesional personal, en esa marca, en esa reputación. Vamos a hablar de lo que son los directivos. No sé
si los consejos que nos has estado dando a lo largo de esta conversación son los mismos, se aplica de la misma manera, o si los directivos de las empresas tienen que tener más cuidado con determinados aspectos de su vida personal o con la cantidad de posts que pueden publicar en redes sociales, como en la que estamos hablando, LinkedIn. Sí, esto es un tema súper interesante. Además, vosotros en el banco tenéis una referencia muy clara, ¿no? Con Ana Patricia Botín, haciéndolo desde 12 años y de manera muy consistente, muy sólida, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho sentido hacerlo, pero también tiene mucho sentido, de nuevo, el darle coherencia, ¿no? El que la gente, cuando vea un post de un directivo o directiva de cierto nivel, se dé cuenta que hay una aportación humana, ¿no? Que sea algo natural, que sea algo que realmente está aportando de su propia cosecha, de su propia filosofía. Para mí es algo que tiene cada vez más sentido, que es muy importante. Es muy relevante también el hecho de que este tipo de directivos o directivas utilizan mucho ese tipo de comunicación, no solo para comunicar hacia afuera, como se suele creer, sino también para comunicar hacia adentro, ¿no? O sea, un directivo o directiva de cierto nivel muchas veces no tiene contacto directo, ¿no? Con determinados niveles de la organización, pero las redes sociales permiten allanar o conseguir que ese mensaje, de lo que sería un poco la agenda o la preocupación, tanto profesional como humana, de ese directivo o directiva, llegue o cale a los distintos niveles de la organización, ¿no? Con lo cual, bajo mi punto de vista, es algo tremendamente necesario, muy importante, que da muchísima coherencia también a lo que sería un poco el liderazgo organizativo de esa compañía y, sobre todo, también si una compañía quiere abanderar la digitalización, lo que no puede ser es que su segundo equipo directivo sus directivos no estén de espaldas a esto, ¿no? Luego hay un tema también adicional sobre esto, que es la propia captación del talento. Los profesionales de recursos humanos analizan los perfiles de la gente que van a entrevistar, pero es que resulta que el talento, y sobre todo el talento joven, analiza el perfil en redes sociales de la gente para la que va a trabajar. Y muchas veces la decisión... Y eso se ve cada vez más, ¿no? No, es que solo enseñamos en clase. Ajá. Es que solo enseñamos en clase. O sea, nosotros, por ejemplo, en la mayoría de los programas tenemos 3 ofertas de empleo por alumno, con lo cual el alumno elige. Y el alumno, cuando va a elegir, no solo elige la compañía, el posicionamiento, lo que va a hacer y tal, sino que va a elegir, ¿voy a trabajar por esta persona o para esta? Pues voy a entrar en redes sociales, a ver. Y no solo en LinkedIn. Voy a buscarle en Instagram, voy a ver si tiene vida personal, voy a ver si en el mundo de la consultoría, que parece que es up or out, qué tipo de vida lleva. O sea, ese tipo de cosas tienen cada vez más sentido para que alguien, cuando va a elegir trabajar en una compañía u otra, analice realmente si la persona para la cual va a trabajar puede ser un buen líder o no. Porque o sea, el gancho humano es clave. En redes sociales es positivo para él o para ella. Y sobre todo está vinculado o unido un poco al propósito que cada vez más pues tienen las nuevas generaciones para trabajar en determinadas compañías. Y entonces, en este sentido, también se debería oír un poco de ese encorsetamiento de marca, digamos. Hay directivos que quizá tienen un poquito de miedo, representantes de empresas, porque se les asocia tanto a una marca que temen un poco exponerse de manera un poco más personal, ese toque que decías tú, humano antes, ¿no? Deben huir de esto. 100%. De hecho, una de las... fíjate que te decía, ¿no? Evitarse dogmático o tener recomendaciones, pero una recomendación que sí que destaco en el libro es que tu marca personal tiene que ser portable. O sea, no puede estar vinculada a una compañía. Con lo cual, tu esencia tiene que tener, evidentemente, una parte profesional que está circunstancialmente o temporalmente vinculada a una determinada compañía, pero que en el futuro puede estar vinculada a otra. La buena construcción de marcas personales en el medio digital implica que tienes una serie de ámbitos, ¿no?, en los cuales personales profesionales pueden ser comunes, generales, proyectivos, evolucionados, porque van a ir cambiando a lo largo del tiempo, y que concretamente hoy trabajas para una compañía, pero mañana trabajas para otra. Esto es muy relevante. Luego hay líneas rojas o líneas prohibidas. Yo creo que evidentemente sí, pero no tanto. Yo en ese sentido también he trabajado con muchos directivos a lo largo de estos años. Creo que cada uno tiene que ser consciente de dónde se mete. O sea, por ejemplo, por tocar un tema delicado que este año va a tener mucha predominancia en España, y nosotros desde ISDI también colaboramos mucho porque montamos mesas redondas, ¿no?, alrededor de la presencia, ¿no?, de los partidos políticos en redes sociales, que es, ¿opino de política o no? Eso ¿vale? Es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Tradicionalmente siempre se ha dicho que no y que no te puedes meter en fregados y demás. Pero yo, de nuevo, o sea, también dejo un poco la libertad de cada uno para decidir con respeto, pues si uno quiere opinar sobre un tema político, tiene que atenerse a las consecuencias. Y eso es un poco la conclusión finalmente que queda de todo esto, ¿no? O sea, el no hacerlo y luego en un entorno cercano o privado, pues hacerlo y luego que la gente sepa que sí, pero luego no. O sea, conozco perfiles o gente que, bueno, no os podéis ni imaginar de muy relevante, que tiene incluso 2 perfiles y que incluso en un momento dado se ha llegado a equivocar de poner una cosa en un sitio y luego en otra. Entonces, a veces esas dicotomías, esas bicefalias incluso son más perjudiciales. Pero bueno, esencialmente, si no te quieres meter en líos o no quieres tener problemas,
no opines, pero lamentablemente yo creo que nos falta mucha cultura ciudadana y creo que también es una bandera que tenemos que intentar impulsar alrededor de la comunicación digital respetuosa. O sea, deberíamos tener un diálogo con sentido y con cierta racionalidad en cualquier medio, pero sobre todo los medios digitales, para permitir opinión diversa y respetarla. Y lamentablemente no es así y, bueno, pues por ende lo que lleva es que la gente pues no opine lo que opina prácticamente en cualquier o en ningún lugar, o en pocos lugares, o si lo haces a través de perfiles anónimos. Efectivamente, Rodrigo, creo que tienes toda la razón. Nos queda todavía para eso bastante recorrido. Tenemos mucho que aprender y, bueno, pues efectivamente dejamos ese mensaje. Cuidado con lo que se opina, la manera en la que se opina, pero intentemos también mezclar con prudencia y con racionalidad ese toque humano y personal con nuestro toque y perfil profesional. Se nos acaba el tiempo, Rodrigo. Ha sido, como te digo, un placer hablar contigo y conocerte y espero que nos vuelvas a recibir en tu casa una segunda vez y tengamos una segunda oportunidad. Yo encantadísimo, Marta. Muchas gracias por la oportunidad también y la verdad que muy ilusionado por la gran labor que hacéis de comunicación y de evangelización en todo esto. Muchas gracias a vosotros. Quedamos entonces para un segundo café. Gracias, Rodrigo. Gracias. Chao. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify y Apple Podcast.